Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. El tema que quiero abordar hoy me lo han pedido muchos de mis suscriptores, tanto cubanos como mexicanos, porque tiene que ver justamente con el tema del visado que exige la Embajada de México en Cuba para que los cubanos puedan venir a México por diferentes razones. Y lo que voy a hacer es comentarles los tipos de visados que existen para todos aquellos cubanos que están interesados en venir a vivir a México, pues puedan conocerlo. Igualmente existen muchísimos mexicanos que tienen interés en que algún amigo, algún conocido cubano pueda venir a visitarlos a México, ya sea a trabajar en su empresa, ya sea como turista, en fin. Vamos poco a poco a ir desglosando todas estas visas que pide el gobierno de México para los cubanos. Tengamos en cuenta, todos sabemos que en el caso de los mexicanos no requieren de una visa para poder visitar a Cuba. O bueno, sí, el gobierno cubano les pide una visa, pero no hay que hacer, ningún tipo de trámite engorroso para poder obtenerla. Sencillamente, usted siendo mexicano, con su pasaporte mexicano, saca sus pasajes para visitar Cuba. Y en el mismo aeropuerto, cuando va a realizar el check-in, ya ahí puede comprar la visa cubana, que tiene un costo de 300 pesos mexicanos aproximadamente, y le permite estar en territorio cubano durante un periodo de 30 días. Ya si usted quiere estar por un periodo mayor a ese tiempo, pues sí requiere un permiso del gobierno cubano. Aunque bueno, en la mayoría de los casos, los mexicanos que visitan Cuba van en condición de turistas y están en un periodo menor a 30 días. Pero bueno, lo que más nos importa en este caso, para este video, son las visas que exige el gobierno mexicano para que los cubanos puedan venir a México. Y en eso nos vamos a enfocar. Sin más, acompáñenme. Número 1. Visas por organismo y ACOREC. Este es un tipo de visa que exclusivamente está avalada por algún organismo del gobierno cubano. Es decir, que usted tiene que estar vinculado a alguna empresa cubana y esta le emite una carta que usted después presenta ante la Embajada Mexicana en La Habana, donde describe detalladamente cuáles van a ser sus funciones en México, a qué se va a dedicar, qué tiempo va a estar. Tiene que firmar una carta de compromiso en la cual garantiza que va a regresar cuando termine su periodo de trabajo en el extranjero. Es decir, que a fuerza tendría que estar vinculado con algún organismo, con alguna empresa del gobierno cubano. E igualmente sucede con el ACOREC, que es la agencia de contratación para representaciones comerciales, que es una especie de sociedad anónima que fue creada en La Habana desde 1991 y básicamente se dedica a contratar a empresas, a personas extranjeras, así que usted tendría que estar vinculado a esta sociedad para que le emitiesen la carta. Conclusión: para que usted obtenga este tipo de visado, tiene que, en primer lugar, o trabajar con el gobierno cubano o trabajar con alguna empresa extranjera en Cuba. No hay otra posibilidad de obtenerla. Así que es una visa, yo diría, un tanto difícil, porque a fuerza tienes que pertenecer a alguno de estos dos organismos. Número 2. Visas mediante permiso del IM. El IM es el Instituto Nacional de Migración acá en México. Este tipo de visa se debe realizar desde el extranjero, es decir, que está dirigida básicamente, para reunificación familiar de residentes cubanos que viven ya en México y quieran traer a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres
que son los que aplican en este tipo de visa, o alguna empresa mexicana que quiera contratar a un cubano y este trámite lo iniciaría igualmente acá en México el empleador. Es importante tener en cuenta que cuando la persona cubana obtiene ya el permiso del IMSS, obtiene este tipo de visa, cuando llega a México en los primeros 30 días debe presentarse ante migración y reportar su caso para así poder obtener la forma migratoria mexicana que le da permiso de permanecer en el país, porque es un tipo de visa que únicamente la obtienes para un ingreso único en el país, y ya estando en México pues digamos que vence en poco tiempo y tienes que pedir un permiso ante migración, digamos que lo que conocemos en Cuba como el carnet de identidad, que es lo que te va a permitir tu estancia legal en México. Voy a poner algunos ejemplos concretos en relación a este tipo de visa. Por ejemplo, usted es, digamos, profesor universitario en Cuba y hay una universidad en México que desea contratar sus servicios. Esta universidad debe iniciar la solicitud acá en México ante migración, una carta en la cual estén registrados todos los datos personales de la persona que desea contratar, y esta carta es la que se envía a Cuba, la que recibe la embajada, y mediante esta carta pues es que le otorga la visa a la persona que va a ser empleada, en este caso al cubano que va a ser empleado en una universidad mexicana. Otro caso, por ejemplo, puede ser de un cubano que ya es residente en México, ya sea residente temporal estudiante, ya sea residente temporal o ya sea residente permanente, y desea que sus padres lo visiten, desea que su cónyuge que quizás está en Cuba lo visite. Igualmente inicia ese trámite y el familiar que se encuentra en Cuba puede venir a visitarlo, y una vez que esté en México puede igualmente, por el vínculo que tiene con el familiar, con el cubano que ya es residente en México, puede obtener su forma migratoria que le permite entradas regulares al país. Y puede pasar igualmente con, digamos, un mexicano que está casado con una cubana, o con una cubana que está casado con un mexicano, y puede iniciar el trámite desde México. En este caso estamos pensando que se casaron en Cuba y la mexicana o el mexicano iniciaría los trámites desde México. Número 3 es la visa que no requiere permiso del Instituto Nacional de Migración. Y esto quiere decir que usted va a estar en territorio mexicano por un periodo menor a 180 días. Si usted desea solicitar este tipo de visa, debe cumplir con perfiles tales como visa de turista, visa de estudiante, visa por algún asunto religioso o visa de cooperante avalada en este caso por algún organismo mexicano. No es una visa nada sencilla de obtener en Cuba porque, por ejemplo, si usted quiere solicitar la visa de turista, tiene que demostrar ingresos que le van a posibilitar estar por el tiempo que usted decida en territorio mexicano. Piden muchos requisitos. En el caso, por ejemplo, de la visa de estudiante, usted tiene que igualmente demostrar ingresos porque se va a pagar todos los estudios que va a realizar en ese curso de menos de 180 días acá en México. En el caso quizás de cooperante sea más sencillo, pero sí requiere de la aprobación de algún organismo mexicano que avale que usted va a venir a México a cooperar con algún asunto del interés de ese organismo que lo está contratando para ese periodo menor a 180 días. Digamos que a grandes rasgos estas son las principales visas que otorga el gobierno de México para los cubanos. Yo no soy ni un especialista en el tema, ni mucho menos.
sencillamente estoy aportando lo que he conocido por experiencia, por el tiempo que llevo viviendo en México, por lo vinculado que he estado en algún momento a la obtención de mi visa, por también todos los trámites que he venido haciendo para la obtención de mi residencia acá en México. Algunos puntos que creo también necesarios son, por ejemplo, el costo de la visa. El costo de la visa en Cuba es de 40 CUC. Usted lo solicita, todo importante recalcar que todo se solicita mediante la página del consulado. Ahí usted descarga la planilla para el día de entrevista de la visa, hace el pago de 40 CUC y en el caso que a usted no le otorguen la visa es un costo que no es reembolsable, ya eso pues lo pierde, no se lo van a devolver. También hay que tener en cuenta que a veces aparecen muchas personas que quieren estafar, muchas personas que dicen que se encargan de todos los trámites. Yo les aconsejo que no se dejen engañar. Eso se saca mediante la página oficial del Consulado de México en La Habana y se hace el pago directamente en el consulado. Nunca debe hacer un pago a una persona fuera del consulado, se hace dentro del consulado con todos los reglamentos que están estipulados dentro de ese lugar. Eso es algo importante que tengamos en consideración. Lógicamente, esta explicación está dirigida exclusivamente a los ciudadanos cubanos que solo tienen residencia cubana, porque hay algunos ciudadanos cubanos que tienen, por ejemplo, residencia en Canadá, en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido, y en este caso, si viven en Cuba y desean venir a visitar México, a vivir en México, no requieren de visa mexicana. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información que les he brindado les sea de ayuda, al menos les sirva de guía inicial. Yo no soy abogado, no soy un especialista en este tema, sencillamente estoy transmitiendo los conocimientos que he adquirido propios de la experiencia vivida en todo este tiempo, por también todos los trámites que he tenido que realizar. Así que de todos modos en la caja de la descripción les voy a dejar un enlace con la página oficial del Consulado de México en La Habana. Ahí pueden entrar y está muy bien explicado los tipos de visa, todos los requisitos que necesitan para solicitarla, todo lo que necesitan, toda la documentación que necesitan presentar en el Consulado de México en La Habana. No olviden comentar, compartir, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.